Hablaremos hoy de una misión al infierno. La misión de Hermod para rescatar a Balder de los infiernos nórdicos, ¿no? Recordemos la tantas veces comentada muerte de Balder, el famoso dios del panteón nórdico. El hermoso Balder era el más querido de todos los dioses, era hijo de Odín y Frigga. Balder era invulnerable, o casi invulnerable, que es lo que suele ocurrir en las mitologías. Siempre el carácter de invulnerable tiene una excepción, sí. Y cada vez que en un mito hay una excepción es porque eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Recordemos a Aquiles y su talón, a Siegfried y aquella región de su cuerpo que había sido cubierta por una hoja, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo, ya que todos lo querían. Pero solo el muérdago, la plantita tan humilde, que no había sido convocada para firmar el pacto de todas las cosas del universo de no dañar a Balder. Enterado de aquel olvido o excepción, Loki, el dios más o menos malo de los nórdicos, no era ni el diablo ni la personificación del mal. Loki era un poco traidor, un poco más traidor que todo, ventajero, en fin. Fabricó Loki una flecha con muérdago y se le entregó a otro dios medio caído del catre, que era el dios Thor, que además era ciego. Qué curioso que siendo dios fuera ciego. Y estaban todos los dioses tirándole cosas a Balder y divirtiéndose viendo cómo tales cosas no le hacían daño. Porque le metían un ladrillazo en la nuca y Balder muerto de risa. Así se divertían. Le tiraban flechas encendidas, lo sumergían en el mar. Nada le hacía daño. Pero en medio de la fiesta, de la estudiantina, el ciego le tiró una flechita de... Espera, un momentito. Le están tomando una foto a Dolina. Enseguida continuamos con la transmisión de La venganza será terrible desde el Paseo La Plaza. Muchísimas gracias. No. Con permiso, vamos a hacerlo nosotros el programa. Gracias. Adiós. Perdón, Bien, impulsado por Loki, este dios ciego le tiró una flechita a Balder de muérdago y lo mató. Lo mató. Repito, lo mató. Cuando la mamá de Balder, Frigga, vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta el Niflheim, la tierra de Heim, y también el nombre de la diosa del infierno, para implorarle que dejara ir a este nuevo pensionista, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Pero el camino era muy difícil. El camino hasta la tierra del infierno era muy difícil y ninguno de los dioses se ofreció para tal búsqueda. Finalmente Frigga dijo que tanto ella como Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los demás. Por encima quiere decir amándole más que a todos. Esa es una recompensa. Y la otra también. Y entonces Hermod se mostró dispuesto a emprender aquel viaje. Odín le prestó a Hermod nada menos que el caballo, Sleipnir. Era un caballo de 8 patas, que conocía el camino porque lo había hecho 2 veces. Además de tener 8 patas, el caballo marcaba, calculo, 1.30 la milla, ¿no? Bueno, mientras Hermod se preparaba, era uno de los medios de transporte favoritos de Odín, que tenía además un barco que se podía guardar en el bolsillo, traducen ahora, será en la bolsa, ¿no? No me imagino a los vikings con bolsillos interiores de americanos. Pero el barco se iba doblando
hasta que quedaba tamaño como para meter en una bolsita. Y cuando necesitabas un transatlántico, lo desplegabas y estaba al servicio del caballero y de la dama. El caso es que Hermod se preparó para ir a la tierra de los muertos. Odín, mientras tanto, ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca en el mar. Y cuentan que uno tras otro los dioses de Asgard se acercaron a despedirlo. Y la novia de Balder, Nanna, se encorvó para besarlo. Pero estaba tan triste que se le rompió el corazón y cayó muerta junto a él. Allí ardieron juntos, como lo habían hecho tantas veces. Bueno, los dioses regresaron tristes a Asgard. En realidad nadie tenía mucha esperanza en el viaje de Hermod, pero Frigga, la mamá, sí. Hermod, al que le decían el Veloz, tardó 9 días en llegar hasta el río Hal, que constituía el límite del Niflheim, el infierno. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el Halarbund, enarcado con oro y sostenido por un pelo. El puente estaba sostenido por un pelo. Lo custodiaba al puente un horrible esqueleto que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre. Antes de pasar por el puente, que cobraban un peaje sangriento. Los espíritus cabalgaban sobre el puente en los caballos o carretas en los que se los había quemado en la pira correspondiente. Los nórdicos eran muy cuidadosos con el calzado de los muertos, porque sabían que el viaje era largo. También, como se recordará, tenían la costumbre de cortar las uñas de los muertos, pero cortarlas mucho. ¿Para qué? Se decía que durante el Ragnarok, es decir, durante la terminación catastrófica del mundo, el ocaso de los dioses, iba a haber una lucha entre los dioses benevolentes y los perversos gigantes y representantes del mal, y que los representantes del mal iban a venir navegando en una nave llamada Naglfar, que era una nave hecha con los recortes de las uñas de los muertos que llegaban al infierno. De manera que convenía que no tuvieran mucha uña para cortar los ingenieros navales de las entidades maléficas. Entonces, para retrasar el fin del mundo, para que aquella nave Naglfar, cuya navegación estaba prevista para el fin de los tiempos, al no poder construirse, imagínense, el fin de los tiempos se retardaba. Bueno, costumbres que tenían los nórdicos. El caso es que poco después de traspasar ese puente, el Halarbund, el que estaba sostenido de un pelo, los espíritus, los muertos, llegaban a Ironzod, que era no había nada ahí, unos árboles desnudos con hojas de hierro, nada más. Después de pasar por ese lugar se llegaba a las puertas de Hel, el infierno, ¿no?, propiamente dicho, que estaba custodiada por el perro Garmr, que era la versión nórdica del cancerbero. Dentro de la puerta, ya en pleno infierno, entre el intenso frío y la oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera que se llamaba Gbergermil y el correr de ríos como el Hal y el Glid, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el palacio de la diosa del infierno. Y hasta allí iban a parar aquellos que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena. También los que habían realizado en su vida acciones impuras o delictivas. Por eso los nórdicos querían morir en la batalla, porque esa era la única forma de eludir el infierno e ir al Valhalla, ahí esa especie de cielo de los nórdicos, donde todos combatían de la mañana a la noche, y al final del día, al ocaso, se te curaban las heridas, y si te habían matado, volvías a la vida. ¿Para qué? Bueno, para poder morir al día siguiente. Aquello le llamaban el paraíso. Muchos hombres optaban por cortarse con sus lanzas o arrojarse desde precipicios o quemarse vivos para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses. Pero bueno, a los que tenían que ir al infierno, que
por haber muerto en batalla, por haber sido mala gente, eran arrojados a una caldera donde había una serpiente que te comía. Así. Bueno, todo esto vio Hermod mientras llegaba al infierno. Vio el pucherete que se hacía con los condenados en aquel lugar y lo encontró a Balder, que estaba junto a su esposa, Nanna, su novia. Estaban juntos en la sala de banquetes del Hel, que era como un bolichón, ¿no? Balder parecía un poco abatido, contemplando un jarro con agua miel del que era imposible beber porque era un asco. Hermod le informó que había llegado hasta allí para rescatarlo. Mirá, y se me mandan acá los dioses, le voy a rescatar. Y Balder le dijo, no, eso no es posible, pero por favor, llévate a mi novia, Nanna, porque este no es un lugar para una mujer tan hermosa como ella. Pero cuando Nanna escuchó eso, se aferró más a Balder y dijo, me voy a quedar acá, que sé, todas esas cosas. Ahora bien, Hel, la diosa del infierno, escuchó esa conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas, es decir, a Balder y a su novia, marcharse, a condición de que todas las cosas y las criaturas, es decir, las cosas animadas e inanimadas, lloraran por Balder. Si el universo lloraba a Balder, serían libres. Dicha condición llenó de esperanza a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Balder, y de seguro no habría nada en toda la creación que negara una lágrima. Muy contento, Hermod salió del Niflheim y regresó al Asgard, donde vivían los dioses. Los dioses se reunieron en asamblea al llegar Hermod y escucharon estas condiciones. Enviaron entonces mensajeros y heraldos a todas partes a convocar a la gran llorada universal. Y efectivamente, al paso de los mensajeros, caían lágrimas de todo lo que había alrededor, de las plantas, de los animales, de los hombres, de las piedras. Las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. En el camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron escondida en una cueva a una giganta de nombre Thok, que algunos mitógrafos consideran que no era otro que Loki, disfrazado de giganta. Y cuando se le pidió a esta vieja horrorosa que derramara una lágrima, se burló. Ja, ja, jaray, ja, ja, y dijo, y se introdujo en su cueva, diciendo que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. Cuando los mensajeros llegaron a Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Cuando supieron que solo una criatura había negado el tributo de las lágrimas, se entristecieron mucho, ya que por ese único llanto ausente, Balder y Nanna jamás regresaron a la morada de los dioses. Esa es la historia, la extraordinaria historia del frustrado rescate de Balder, que no pudo ser liberado de los tormentos infernales porque uno solo no lloró, solo porque uno no lloró. Por eso cuando algunos nos dicen, bueno, pero consolate, después de todo, la mayoría de tus amigos te quieren, uno está siempre pensando en ese que no pudo querernos, que no quiso querernos, que no quiso prestarnos la lágrima que necesitábamos para salvarnos del infierno. ¿Qué otra cosa que una lágrima de compadecimiento está buscando uno en los demás? Es una historia impresionante, ¿eh? Me gustaría a mí dedicar a todos los que todavía están en tierras del Hel y que están allí porque una sola lágrima se les negó. A todos los que alguna vez recibieron la negativa de uno que no quiso llorar ni una lágrima.
Y la falta de ese llanto es un nuevo motivo para llorar. Es un nuevo Otra motivo vez. para llorar, exactamente. Hemos ido a la discoteca y han vuelto en lágrimas. El discotecario nos dio el hermoso valsecito que se llama Llorarás, llorarás, que canta Libertad Lamarque, como convidando a todos a que lloremos, quizá porque no tiene remedio. Adelante. Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensarás, y en el vaivén del compás sin querer llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás le hice bien al partir, y al renovar tu emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con voces te vas recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Al desplegar su vaivén, este vals se hablará del ayer, y al repicar su compás se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad, y al renovar tu emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se preparará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con voces te vas recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con te van recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, Llorarás, llorarás. Libertad Lamarque, en la venganza será terrible.